Buenos días. En nuestra clase de hoy vamos a describir el metabolismo del hemo. En este video vamos a comenzar por su síntesis. El hemo es una ferroproteína que tiene un grupo prostético que está en las hemoproteínas. Estas hemoproteínas pueden ser distintas moléculas que vamos a encontrar en el organismo humano, por ejemplo la hemoglobina, la mioglobina, los citocromos y algunas enzimas específicas como por ejemplo las catalasas o peroxidasas. ¿Qué es un grupo prostético? Es un componente de la proteína que no es un aminoácido. Es otro tipo de átomo que forma parte de esta molécula de la proteína en cuestión, pero que tiene una composición diferente y que es fundamental para su función. La capacidad de transportar oxígeno que tiene la hemoglobina está directamente ligada a la presencia de un átomo ferroso dentro de la molécula proteica. ¿Cuál es la estructura del hemo? Es un núcleo tetrapirrólico. Son tres estructuras de un pirrol unidas entre sí por un puente metino. Forman una estructura cíclica y en el plano esta molécula es plana. Todo este conjunto de moléculas parecidas son el grupo de las porfinas y particularmente la que forma la hemoglobina es la porfirina. Las características de cada una de las porfinas las definen los sustituyentes que van a estar unidos a las cadenas laterales y ya vamos a ir describiendo cada uno. En el caso de la porfirina, lo que vamos a tener es radicales metilo, donde podemos observar en 1, en 3, en 5 y en 8. Vamos a tener radicales vinilo, unidos en posición 2, en posición 4. Y vamos a tener radicales propionilo, unidos en posición 6 y 7. De esta manera tenemos la molécula de porfirina. El hierro es el metal que está unido a esta molécula. Las porfirinas todas tienen complejos con distintos metales. El hemo está formado por un derivado de la protoporfirina 3, o en alguna bibliografía la podemos encontrar como protoporfirina 9. Está unido a un átomo de hierro y este va a ser el que le va a dar, por un lado, la capacidad de transportar oxígeno unido a la proteína y además le va a conferir su color rojo característico de la hemoglobina. La hemoglobina, ¿dónde la encontramos? Ya lo conocemos, pero por las dudas repasemos. Es la proteína presente en los glóbulos rojos de la sangre y es la que le va a dar el color rojo sangre, intenso, brillante, a la sangre, sobre todo cuando es sangre arterial y esa hemoglobina está transportando la molécula de oxígeno. Cuando el átomo de hierro está unido a la porfirina, tiene distintos enlaces. Por un lado, va a tener un enlace covalente dativo coordinado. Van a ser 4 que están unidos a los nitrógenos de los pirroles de esta molécula que está, del tetrapirrol del hemo. Va a haber, por otro lado, un enlace unido a uno de los nitrógenos del residuo de la globina, uniéndolo a la molécula de proteína. Y por otro lado, el quinto enlace va a ser para tomar el el oxígeno. En el caso de la
hemoglobina oxigenada que está transportando desde los pulmones hacia los tejidos el oxígeno a través de la sangre. Siempre para cumplir esta función de transporte de oxígeno, el hierro debe estar en forma ferrosa. Cuando el hierro se oxida a hierro férrico, la hemoglobina pierde la capacidad de transportar oxígeno y se convierte en metahemoglobina, que se puede dar en algunas patologías en las que va a estar afectada el transporte del oxígeno a través de esta molécula. ¿Cómo se sintetiza esta molécula particular que es el hemo? Ya dijimos que era un núcleo tetrapirrólico, pero ¿a partir de qué intermediarios metabólicos se puede obtener este tetrapirrol? Su síntesis está dada a partir de intermediarios que ya conocemos y que ya tenemos dentro de nuestro mapa metabólico. Por un lado, tenemos un succinil-CoA, que proviene ¿de dónde? De un ciclo fundamental para el metabolismo, que es el ciclo de Krebs. Y allí ya tenemos el dato de cómo interconectar este ciclo metabólico en los ciclos que ya conocemos de nuestro mapa. El succinil-CoA se une a una glicina, que es la glicina, un aminoácido disponible en el metabolismo, y forma un compuesto intermedio que se llama alfa-amino-beta-cetoadipato, para formar después el compuesto base de nuestro metabolismo del hemo, que va a ser el alfa-aminolevulato. La enzima que interviene aquí es la delta-aminolevulinato sintetasa. Esta sintetasa es la enzima regulatoria de todo el proceso de la síntesis. Va a ser una enzima que se va a inhibir alostéricamente por exceso de hemo, va a ser inhibida por altas concentraciones de glucosa, también va a estar regulada por interacciones con hormonas y con algunos medicamentos, y esta enzima va a ser el sitio principal de control en la síntesis de la porfirina. Esta enzima está dentro de la mitocondria, tengámoslo en cuenta al diseñar nuestro mapa, y va a tener cofactores enzimáticos fundamentales para su actuación, para que pueda desarrollar su función catalítica, que van a ser el piridoxalfosfato y el magnesio. El delta-aminolevulinato, formado en el paso anterior de síntesis, que fue dentro de la mitocondria, ahora debe salir de la misma y pasar al citosol para continuar con la síntesis del hemo. Una vez en el citosol va a cumplir la siguiente etapa, que va a estar catalizada por la delta-aminolevulinato deshidratasa, también conocida como porfovirinógeno sintetasa. Esta enzima citosólica tiene un átomo de zinc y grupos sulfidrilos esenciales para su actividad. Estos grupos sulfidrilos van a ser sensibles y van a intervenir, por ejemplo, en reacciones con metales pesados como el plomo, en enfermedades en las que la intoxicación por plomo va a afectar el transporte normal de oxígeno en sangre. En este siguiente paso, dos moléculas de delta-aminolevulinato van a unirse por acción de la enzima para formar el porfobilinógeno y vamos a tener este nuevo compuesto que va a dar origen al núcleo pirrol. Observemos la forma cíclica de este compuesto
intermedio. La síntesis del núcleo tetrapirrol se va a dar a partir de 4 moléculas de porfobilinógeno. Estas moléculas se van a unir perdiendo la amina terminal de la cadena lateral de la metilamina del porfobilinógeno y se unen por puentes metilenos. Esta reacción también es citosólica y se lleva a cabo por la enzima porfobilinógeno desaminasa. A partir de esto obtenemos uroporfobilinógenos 1 y 3. Por acción de la porfobilinógeno desaminasa se forma este núcleo tetrapirrólico que por la 1-porfobilinógeno 1 sintetasa o uroporfobilinógeno 3 cosintetasa, vamos a llegar a obtener la molécula ciclada, que va a ser la uroporfobilinógeno 3. De esta manera, por acción de estas enzimas, se va a obtener el núcleo que va a participar en el hemo de manera completa. Las siguientes reacciones van a modificar las cadenas laterales de esta molécula. Se van a producir oxidaciones que disminuyen el grado de saturación de este anillo. El uroporfobilinógeno 3 es convertido en coproporfobilinógeno 3 por decarboxilación de acetatos en las posiciones 1, 3, 5 y 8. La reacción va a ser catalizada por la uroporfobilinógeno decarboxilasa y de aquí en adelante las transformaciones restantes hasta generar la molécula de hemo definitiva se producen nuevamente dentro de las mitocondrias. De esta manera y por las descarboxilaciones y por las oxidaciones en cada uno de los grupos laterales se van obteniendo los distintos tetrapirroles de estas moléculas que mencionábamos. Dentro de la mitocondria nuevamente se termina esta síntesis. Se van a dar conversiones en 2 cadenas laterales del propionato para dar lugar a grupos vinilos. El coproporfobilinógeno 3 dentro de la mitocondria va a poder madurar para hacer una molécula que ahora tenga la capacidad de tomar el hierro, que va a ser la etapa final. Se va a incorporar este hierro ferroso a la protoporfirina 3. Esta reacción va a estar catalizada por una enzima que es la ferroquelatasa, también llamada hemosintetasa. Recordemos que este paso es mitocondrial. La hemoglobina, la mioglobina y otras hemoproteínas van a tener estructuras similares a esta que hemos descrito en detalles. Para repasar, aquí tenemos un esquema general a partir del delta-aminolebulinato, donde vamos viendo paso por paso cada unión, cada reacción, hasta poder formar el grupo hemo. En cada uno de estos pasos tengámoslos presentes al confeccionar nuestro mapa metabólico y tengamos presente la relación de este ciclo metabólico, de estos pasos de síntesis, a partir de intermediarios que ya están conectados con otros ciclos. Recordemos el ciclo de Krebs.
También es importante al confeccionar nuestro mapa metabólico que describamos cuáles son los pasos que se dan dentro de la mitocondria y cuáles son los pasos que van a ser citosólicos. ¿Qué enzimas están dentro de la mitocondria que van a ser la deltaminolebulínico sintetasa? Y el final de nuestra formación, el último paso, para formar el hemo. Recordemos dibujar las mitocondrias en el mapa metabólico y recordemos que el succinil-CoA, que viene del ciclo de Krebs, va a ser también un intermediario mitocondrial, mientras la síntesis de proteínas y de aminoácidos y el pool de aminoácidos está fuera de ella, por lo tanto la glicina ingresa a la mitocondria para la síntesis del delta-aminolebulinato. Cuando este metabolismo está alterado, vamos a tener patologías que han tenido tanta fama que han llegado al cine. Estas patologías se llaman porfirias y son un grupo de enfermedades en los que se bloquea una de las enzimas de este ciclo metabólico y por lo tanto cuando falla la enzima, los productos anteriores en el ciclo se acumulan y estos son los que se manifiestan como los productos tóxicos que causan la enfermedad. La porfiria más frecuente suele ser la porfiria cutánea tarda y en este caso, y la enzima que más frecuentemente se ve alterada, va a ser la porfoirinógeno deaminasa. Pero podemos tener alteraciones en cada una de estas enzimas y tener distintas clases de porfirias que todas están agrupadas dentro de este nombre porque van a tener en común acúmulo de estos intermediarios metabólicos que van a ser los que causan los síntomas clínicos. Las porfirias las podemos catalogar en dos grandes grupos como porfirias hepáticas, cuando la deficiencia de estas enzimas es en el hígado, o las porfirias eritropoyéticas, que van a ser deficiencias en médula ósea. También se las puede clasificar por su sintomatología y va a haber algunas que van a ser agudas, donde las crisis son abruptas, agudas, muy severas. Más adelante vamos a tener una clase de patologías relacionadas al metabolismo o a deficiencias enzimáticas y vamos a describir un grupo de enfermedades que entre ellas van a estar las porfirias. En el caso de las porfirias cutáneas suelen no ser tan abruptas, la más frecuente es la porfiria cutánea tarda y se va a manifestar por fotosensibilidad, por una agresión a la gran cantidad de luz, por lesiones hematológicas, dérmicas, y este era el caso de la famosa película del Conde Drácula. Por eso preferías tanto estar en la oscuridad. Y también hay porfirias mixtas en los que se ven ambos problemas. En estas porfirias lo que vamos a ver es aparte de las lesiones cutáneas, tanto suero, o sea, la sangre, cuando separamos los glóbulos rojos y vemos el color, vamos a ver colores muy intensos, como también orina de colores muy particulares que van a estar dados por estos intermediarios que muchos son coloreados. En el caso de la porfiria cutánea tarda, la deficiencia más frecuente suele ser la de la urocarboxilasa. Se va a acumular todos los intermediarios metabólicos y se van a lastimar la piel en zonas expuestas al sol. Normalmente son
deficiencias enzimáticas que se manifiestan en una edad más avanzada, a partir de la adolescencia en adelante y en general en la edad adulta. La porfiria aguda intermitente es otro tipo relativamente frecuente y va a estar dado por la deficiencia de la porfovirinógeno deaminasa. Se van a acumular deltaminoleuolínico y porfovirinógeno. Es más frecuente que se manifieste con sintomatología gastrointestinal y neurológica. Y en general está desencadenado por algún otro efecto agregado a la deficiencia metabólica, por ejemplo, tratamientos hormonales, estrés, y por eso muchas veces se manifiesta a partir de la adolescencia. Y bueno, podemos ver que otra es la porfiria hematopoyética, donde vamos a tener deficiencia de uroporfovirinógeno cosintetasa y vamos a tener también una manifestación clínica muy marcada de fotosensibilidad. Esta suele tener una expectativa de vida más grave, más baja y unas manifestaciones clínicas bastante más graves. Suelen requerir muchas transfusiones de sangre y una esplenectomía, la extirpación del vaso a temprana edad. Suele tener mucho menos sobrevida que los otros tipos de porfiria. Un componente fundamental de la hemoglobina, recordemos que es el hierro. El hierro se obtiene tanto de la dieta como de la recirculación y el metabolismo de otros hematíes que ya son degradados en hígado. El hierro de la dieta tiene que absorberse como hierro ferroso. Esa es la razón por la que en las dietas en las que es necesario aumentar la cantidad de hierro, se recomienda ingerir los alimentos ferrosos, por ejemplo con citrus, para poder mantenerlo de manera ferrosa al hierro, que va a ser absorbido en el intestino. Dentro del intestino hay una enzima, la ferrooxidasa, que lo va a oxidar y vamos a tener hierro férrico. Este hierro férrico va a ser transportado por la transferrina en sangre y llevado a los lugares donde va a ser almacenado o donde va a ser utilizado para sintetizar hemoglobina. Por lo tanto, por un lado, en el hígado, la ferritina va a ser el lugar, la molécula de depósito de hierro, y por otro lado, en médula ósea, va a formarse esta molécula de hemoglobina para formar los hematíes nuevos, recién formados, los eritrocitos que van a salir a circulación posteriormente. Vamos a encontrar depósitos de hierro, por un lado en hígado, por otro lado en el vaso y también en la médula ósea. Cuando vamos a sintetizar hemoglobina, este hierro va a ser unido, incorporado en el centro del núcleo tetrapirrólico y luego van a ser, a partir de los intermediarios de la síntesis de los hematíes, de los glóbulos rojos, madurados en médula ósea y liberados a la sangre. Los hematíes, los glóbulos rojos, pueden ser contados en el laboratorio clínico con este equipo o con cualquier otro equipo similar. También anteriormente, previo a la época de la automatización del laboratorio clínico, se lo podía contar con formas muy simples como centrifugar todos los glóbulos rojos y ver que vayan al fondo de un tubo o de un capilar y allí medir la cantidad de glóbulos rojos que teníamos en sangre. No solamente es importante la cantidad de glóbulos rojos que se tiene en sangre para su
para evaluar la función de transporte de oxígeno, que es la principal, sino también es importante la calidad. En los casos de anemia, que anemia se llama la enfermedad por déficit de glóbulos rojos, podemos tener distintos tipos de anemia. Algunos van a ser anemias microcíticas, en los que cada glóbulo rojo va a ser muy pequeño, más pequeños de el normal, y normalmente la microcítica coincide con una anemia hipocrómica, o sea, cada glóbulo rojo va a tener menor cantidad de hemoglobina que lo normal, y esto se evalúa por el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, que va a ser el volumen medio del tamaño de los glóbulos rojos o la cantidad media de hemoglobina que tiene cada uno de ellos. Vamos a tener otro parámetro interesante que va a ser la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la concentración de hemoglobina que va a tener cada uno de estos glóbulos rojos. Entonces, en el caso de las anemias microcíticas, hipocrómicas, estos parámetros van a estar disminuidos. Y cuando los vemos en el microscopio vamos a ver glóbulos rojos que parecen chiquitos y vacíos. En otro caso, que va a ser la anemia normocítica normocrómica, estos parámetros van a estar normales. La cantidad, la calidad de estos glóbulos rojos van a ser normales. Y en el microscopio no vamos a ver diferencias respecto a un glóbulo rojo de un paciente sin anemia, con una cantidad de glóbulos rojos normales. Este tipo de anemia se da sobre todo en los casos en los que hubo una hemorragia aguda. Entonces, la pérdida de sangre hace que la cantidad de glóbulos rojos del individuo sea baja, pero la calidad de cada uno de ellos es normal. Y en el caso de la anemia macrocítica y normocrómica, vemos glóbulos rojos grandes, gordos, deformes, pero estos glóbulos rojos grandes tienen una capacidad reducida también y no van a tener una capacidad mayor de transportar oxígeno. También corresponden a otro tipo de déficit de vitaminas en general y a otras patologías que van a estar ligados a glóbulos rojos que no pueden terminar de formarse de manera adecuada y quedan de esa manera grande pero ineficiente. Ahora, en la segunda parte de nuestra clase, vamos a ver cómo catabolizar la hemoglobina. Sigan con el siguiente video porque hay más de metabolismo del hemo.